Amigos, muy buenas noches. Súper contento de estar aquí con ustedes para que veamos este webinar de qué debemos hacer ahora, dónde debemos enfocarnos, cuáles son las cosas más importantes, cuáles son las prioridades para salir adelante en medio de todas las dificultades que pudiéramos tener en este momento en nuestro querido país. Y esto aplica para cualquier crisis, ¿no? Obviamente ya sabemos todo lo que está pasando, el dolor y las cosas que estamos viviendo en este momento, pero aquí tienen una fórmula, es algo que está basado en un estudio profundo, son datos muy claros y muy específicos que podemos aplicar y donde nos vamos a blindar y vamos a saber qué hacer para salir adelante. Esto principalmente está dirigido para dueños y gerentes de empresas para que tengan una clara idea de lo que tenemos que hacer en este momento. Entonces, el nombre de la masterclass es lo único que debes hacer ahora por tu empresa. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer en este momento? ¿Dónde debería estar nuestra atención? Entonces, bueno, para que esto sea bien participativo, utilizamos el chat para comunicarnos. Muchas veces, ya saben, los que han estado aquí continuamente en nuestros webinars, el número uno significa sí o yo y el número dos significa no o a mí no. Entonces, en este momento, por favor, escribe aquí si me escuchas bien, o sea, pones número uno y si no me escuchas, número dos. Y puedes agregar de qué ciudad nos acompañas. ¿Ok? Eso también es importante para conocernos un poco y saber dónde tenemos la audiencia. Chévere, veo varios uno, Caracas, perfecto, Marta, Hortensia, que ya es de la casa. Magnífico. Si alguien no escucha, Hortensia es desde México, Hortensia. Bien. Espero que nos podamos conocer presencialmente en cualquier momento. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Fíjate, en los próximos 60 minutos que vamos a estar acá reunidos, son tres cosas importantes que vamos a ver. Primero, entender qué está pasando en este momento, cuál es la verdad, por qué la economía se frenó, incluso en los lugares donde no hubo daño físico por el terremoto, y por qué estamos bajando las ventas, la facturación. Luego vamos a saber la secuencia correcta de pasos necesarios para manejar una crisis. Son tres acciones con un orden muy claro. La mayoría la hace al revés. Y por último te vamos a dar 10 ideas, 10 acciones concretas que puedes comenzar a ejecutar desde ya. No necesitas un presupuesto muy grande y no tienes que esperar a tenerlo todo perfecto. Esa es nuestra propuesta de valor. Fíjate, tenemos personas de México que evidentemente lo que tenemos aquí son reglas, son leyes universales que puedes aplicar bajo cualquier condición para salir adelante. Solamente que cuando hay una crisis, definitivamente se vuelve demasiado importante que tú conozcas esta secuencia y esta estrategia para manejar las crisis. Una crisis se puede generar por desastres naturales, como lo que estamos viviendo en Venezuela, por desastres políticos, por problemas muy grandes en la economía, pero también se pueden crear internamente por problemas de organización, problemas de personal, y también vas a tener siempre una fórmula para salir adelante cuando tú te veas en dificultades financieras. Así que este es un tema súper interesante. Los que estuvieron la semana pasada, vas a estar acá y te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas nuevas que vas a mirar. Además, bueno, siempre le hago algunos ajustes. Chévere, tenemos del Zulia, de diferentes estados, bienvenidos. Entonces, esta es nuestra oferta de valor. ¿Qué está pasando? La secuencia y vamos a tener 10 acciones que cualquiera de nosotros va a poder hacer. Me presento, mi nombre es Alberto Ramos, soy socio y director del HCA Venezuela y Performia Venezuela, que son dos compañías donde nos dedicamos a formar a los líderes empresariales de nuestro país. Comencé y siempre he sido empresario, comencé mi vida de empresario hace 35 años, bueno, realmente tenía 17, era menor de edad, y bueno, logré una marca llamada Vagos, convertirla en líder del mercado de Venezuela. Ahí pude crecer mucho y pude realmente volverme en un buen gerente, un buen ejecutivo. Tengo más de 20 años aplicando la tecnología administrativa del señor Hoover. He formado y asesorado a cientos de dueños de pequeñas y medianas empresas y de verdad, si algo les puedo decir con total claridad,
es que conozco cómo son las pequeñas y medianas empresas. Conozco los problemas, conozco las fortalezas, las debilidades. Y lo que vamos a ver aquí, vamos a ver que hay una debilidad en la gran mayoría y que la podemos corregir cuando entendemos bien el punto. He formado y asesorado a cientos de dueños de pequeñas y medianas empresas y bueno, siempre tengo una máxima que una empresa no puede crecer más allá de lo que crece su líder. Y el propósito de todo esto que hacemos es que tú crezcas, que tú sepas qué hacer, que tú tengas el conocimiento, que tú tengas las herramientas, porque en la medida que tú creces como líder empresarial, como gerente, como ejecutivo, tu empresa también va a poder expandirse. No hay otra manera. Bueno, todo esto está basado en la investigación del señor L. Ronald Hubbard. Entonces, todo lo que veamos entre comillas son citas textuales de esta investigación, que fue hecha por más de 35 años, o sea, más de 3 décadas aplicando metodología científica, así que nosotros no estamos dando ideas que no han sido probadas, sino que son cosas que realmente se han comprobado. Y yo tengo más de 20 años estudiando esto, como les dije en la lámina anterior. Entonces, bueno, vamos a ver lo primero, el problema real. ¿Por qué tu facturación bajó sin que hicieras nada mal, verdad? ¿Por qué en este momento puedes estar teniendo menos ingresos? La situación actual de Venezuela. El problema que casi nadie está nombrando, aunque ahora en las redes sociales veo que ya el punto está cambiando. La economía se ha frenado, incluso en la mayor parte del país no hubo daño físico. Sin embargo, hay una conexión emocional con el dolor, con la pérdida, que creo que traspasa fronteras. O sea, creo que todo el planeta ha puesto la atención en Venezuela y nosotros los seres humanos somos solidarios y empáticos por naturaleza. ¿Sí o no? ¿Qué me dice la gente de México? ¿Hay empatía ya por lo que está pasando en Venezuela? Definitivamente sí, ¿no? Y bueno, el dolor puede tener un efecto negativo porque muchas veces ante el dolor es posible que uno se paralice y eso es parte de lo que vamos a ver porque no ayuda el estar paralizado, ¿no? El hacer que las cosas se vuelven más lentas o más despacio. Entonces, a raíz del problema en Venezuela, es como que la voz de las empresas bajó. Las empresas dejaron de promocionarse, voy a leer textualmente lo que está acá, dejaron de vender, dejaron de comunicar, no por falta de productos, ni por falta de mercado, ni por falta de capacidad. Lo hicieron por respeto, por prudencia, por sentirse que promocionar en medio de la tragedia era de alguna manera faltar el respeto. Y podemos decir que esto es una reacción humana y noble. Pero también si lo vemos de manera pragmática, es exactamente lo que está profundizando la crisis económica. Entonces quiero saber de ustedes, pon ahí número uno si tus ingresos bajaron estas últimas semanas, aunque tu zona no haya tenido ningún tipo de daño. Quiero saber a quiénes les han bajado sus ingresos, sus ventas, producto del parón de la economía. En este caso va a ser contrario. Si a ti no se te pararon las ventas, pones un número 2. ¿Ok? Nosotros hemos hablado con muchas empresas y la gran mayoría realmente ha sido impactada negativamente, o sea, están vendiendo menos, algunas hasta un 80% menos, ¿no? Ya esta semana hemos observado un poco más de recuperación, pero hay un bajón económico, ¿no? Y por eso preparamos este webinar. Chévere, la mayoría nos ha dicho que sí. Entonces aquí hay una síntesis de lo que está pasando, ¿no? La situación actual, la cadena de la contracción es básicamente esto. La empresa deja de promocionarse, por lo tanto deja de generar interés. Porque cuando tú ves algún tipo de promoción, ya sea que lo veas en las redes sociales, que lo veas, alguien te llama para hacerte una oferta, o que alguien te muestre algo que tú crees que podría ser bueno o útil para ti, ¿ok? Eso genera interés. Sin interés, cuando tú no estás como motivado, obviamente no hay ventas y cae el ingreso de las compañías. Cuando el ingreso cae, la empresa recorta. Puede ser la nómina, los proveedores, algunas inversiones que tenían previstas. Y hay que ver que el recorte de una empresa es la caída del ingreso de otra. O sea, que el proveedor, el empleado, el vecino comienza a tener menos dinero. Hay menos ingreso en la calle, hay menos consumo. Al haber menos consumo, vamos a tener todos menos ventas. Y básicamente este ciclo va a hacer que todos nos volvamos un poco más pobres. Y salir de la crisis que estamos enfrentando en este momento
tiene que ver mucho con una crisis económica. O sea, ahora más que nunca requerimos una economía más fuerte que pueda generar riquezas y la riqueza se da cuando hay intercambio, cuando hay transacción. En las transacciones, cada empresa y cada persona va a producir lo que necesita para vivir. Entonces, realmente el quedarnos callados en este momento es lo que está causando una gran dificultad. Y fíjate, vamos a pensar en esta última semana para también experimentarlo nosotros mismos. ¿Hay alguna publicidad o algo que tú hayas mirado en esta semana que te haya dado deseos de comprar algo? Por ejemplo, mi esposa compró hoy un trajecito para el niño porque tenemos un bautizo, un bautizo no, sí, un bautizo el sábado que viene, ¿no? Entonces él decía que el bebé que tenemos ahorita, que es recién nacido, no tenía ropita formal. Vio una publicidad de una empresa que se llama EPK y está en Valencia, le gustó, se comunicó y compró. Y lo hizo porque EPK promocionó el producto que a ella le gustó. ¿Te ha pasado que esta semana hay algo que tú hayas visto y que te haya incentivado, te haya creado deseo por comprar? No tienes que responderlo por el chat, pero son reflexiones para que veamos que tal vez hay gente que lo está haciendo y que cuando uno ve que algo es útil, que algo lo necesita, que algo le gusta, uno simplemente da el paso. Otro punto importante, fíjate, a pesar de que hay una recesión producto de que las personas están comprando menos, cuando hay una crisis no quiere decir que el dinero desaparece. Lo que desaparece es la disposición a generar transacciones, pero el dinero está ahí. El dinero está en la economía y está dispuesto a comprar si hay un incentivo para hacerlo. Entonces los terremotos destruyen infraestructura, vidas lamentables que se pierden, pero también destruyen la productividad, el empleo, cadenas logísticas y confianza. Miles de empresas interrumpen operaciones, las familias posponen decisiones de consumo e inversión y la actividad económica pierde dinamismo durante meses, incluso años. Esto es lo que estamos atacando. El sismo duró menos de 2 minutos y esta contracción puede durar mucho, mucho tiempo dependiendo de lo que hagamos nosotros en Venezuela. Y algo importante, fíjate, existe la economía de una región. Uno puede decir la economía del planeta, la economía del país, la economía de la zona donde tú vives, pero también cada empresa tiene que generar su propia economía. O sea, en tu economía tú puedes hacer algo al respecto para tú estar bien en tu economía. Y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir, que nuestra esfera de influencia sea una economía próspera, donde se estén generando intercambios. Bien, entonces a eso es lo que estamos apuntando, ¿no? En volver a tener la economía dinámica y que tu economía de tu empresa, también pueda aportarle a la economía del país. Es una confusión que hay que aclarar y que está instalada en la cabeza de muchos empresarios, que es como que vender ahora es aprovecharse del dolor. Y esta idea es falsa, además que es demasiado cara. Y la verdad es al revés. O sea, si nosotros queremos reconstruir el país, tenemos que crear la riqueza, porque no podemos ayudar con lo que no tenemos. Entonces la riqueza debe ser creada y un empresario tiene que hacer su rol de empresario. Y una empresa está ahí para servir. Una empresa proporciona bienes y servicios que, como su palabra original lo dice, bienes, que hacen el bien, que ayudan, que es algo beneficioso para alguien. Y parte del trabajo es, obviamente, tener un producto, un servicio que intercambiar, que genere un beneficio a alguien fuera de la organización, pero también parte de eso es cómo alcanzar o llegar a ese público que necesita de ti. Y eso lo hacemos hablando, comunicando, promocionando. ¿Ok? Ser solidario no puede ser apagarse. Un país no se reconstruye con lástima, se reconstruye con producción, empleo e intercambio. ¿Ok? Una empresa paralizada no ayuda a nadie, no puede pagar la nómina, no puede donar, no puede sostener a sus proveedores. También eso te va a preocupar. Las empresas que producen son las que sostienen al país. Entonces, ser solidario no es apagarse, sino al contrario, encender la máquina que va a generar los recursos para que podamos levantar el país juntos. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en una reunión con el presidente del Colegio Jugar de Ecuador, que tiene muchos años trabajando con empresas, y a raíz de lo de Venezuela, estuvimos conversando que
En Ecuador en el 2016, en la costa de Ecuador, ocurrió un terremoto de 7.8 en la escala. Fue bastante destructivo. Al final no tanto como Venezuela, pero ocurrió lo mismo, o sea, hubo una parálisis económica. Y bueno, siempre ocurre el fenómeno. O sea, me dice, mira, hubo empresarios que después de un tiempo, o sea, meses o pocos años después del terremoto, estaban muchísimo mejor, habían crecido, habían prosperado, habían montado sucursales y simplemente habían como que hecho que la situación difícil se convirtiera en un incentivo para mejorar. Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, como personas después de una tragedia, puede ser una tragedia personal o un problema muy grave, se pusieron por encima de todo eso y tuvieron o sea, como una gran capacidad, una gran habilidad, una gran vida, gracias a poderse superar a una dificultad muy grande. Y en Venezuela hemos sido muy resilientes. Yo creo que muchos empresarios han crecido mucho a raíz de todos los problemas de los últimos 20 años, ¿no? También es un buen ejemplo de que Venezuela no ha sido solamente el terremoto, sino tenemos años con una serie de dificultades, ¿no? El tema eléctrico, o sea, hay muchas condiciones que te van a obligar a ti o a cada uno de nosotros a ser mucho mejores. Entonces, bien, para terminar esta parte y no estar hablando tanto de la tragedia, quiero que aclaremos esta palabra que es una crisis y por qué definir bien las palabras nos va a dar claridad de lo que es lo que tenemos que hacer en este momento. ¿Ok? Entonces, una crisis es básicamente un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Y también la manera en que estos son apreciados. Entonces nosotros en Venezuela hemos tenido cambios profundos y de consecuencias importantes que han afectado la vida económica y social del país. O sea, ya tenemos una crisis. También dice que es la intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Eso es parte de la definición. Si lo ponemos en sentido figurado, si tenemos una economía que no está tan robusta, en este momento ha habido un incremento de los síntomas de los problemas económicos. También una crisis es una situación mala o difícil. También puede haber una crisis cuando hay una situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido, o sea, han renunciado o han sido destituidos. Ahí tenemos una crisis de gobierno. Y en economía es una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o la fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Entonces, varias de estas definiciones aplican. Pero lo más importante de crisis, entendiendo que estamos viviendo momentos que son profundos y que son cambios importantes, vamos a entender de dónde viene la palabra. Y aquí está la verdadera gran ganancia. Fíjate, la crisis, derivado del griego crisis, viene o significa decisión, del verbo crino, yo decido, separo o juzgo. O sea que el origen de la palabra crisis viene con separar o analizar. Que es básicamente lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos analizando lo que pasó con el terremoto, lo que está pasando con la economía y vamos a ver otras cosas más. Para que luego podamos tener un juicio, un análisis y al final tomar decisiones. Y esa decisión te puede llevar, como esos empresarios en Ecuador, que estuvieron mucho mejor después del terremoto que allá también ocurrió, o los que se hundieron. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar tú? ¿Qué responsabilidad vas a asumir? Si llevamos esto al chino tradicional, vemos que la palabra crisis y la palabra oportunidad tiene caracteres, o sea, en ambas hay un carácter igual, que es la oportunidad, que no es lo mismo que oportunista. O sea, en medio de todo lo que está pasando es encontrar, porque la oportunidad es encontrar dónde yo puedo ayudar, dónde yo puedo mejorar, dónde yo puedo crecer. O sea, parte de las decisiones que debemos tomar es cómo yo me convierto en el mejor empresario posible, cómo yo me convierto en el mejor amigo, en el mejor esposo. O sea, cualquier cosa que sea para mejorar, que te impulse la crisis, te va a ayudar a salir adelante. Pero desde el punto de vista empresarial, cómo yo me convierto en un mejor empresario, un mejor líder, un mejor gerente, un mejor ejecutivo. Entonces hay que tomar decisiones, hay que analizar y hay que encontrar las oportunidades. Fíjate, yo he tenido este pensamiento desde hace muchos años. Si yo pierdo algo, si algo se me daña, yo siempre decido, bueno, si esto se me dañó, se me dañó el celular, tengo que comprarme un mejor celular. Si pierdo la computadora, yo tengo que conseguir una mejor computadora.
Si me va mal en la empresa por alguna situación, digo, esto lo tengo que convertir en algo mejor. Voy a hacer que este problema se convierta en un crecimiento. Si he tomado malas decisiones, tengo que ponerme más rápido, más hábil, tengo que estudiar más para salir adelante. Y eso me ha funcionado. Aquí nos dice Hortensia que vender ahora es amar a Venezuela. Sí, señor. Cuando tú vendes, cuando tú logras que haya intercambio, le estás dando amor al país. Entonces, ¿qué nos dice el señor Hubbard aquí entre comillas? Dice, cuando los tiempos empeoran o las condiciones no son las mejores, uno tiene que estudiar y trabajar más duro para tener éxito. Y fíjense, son dos palabras. Trabajar duro. Normalmente esto lo hacemos. Normalmente somos muy trabajadores los empresarios. El problema es el estudiar. Porque hay que entender que la única manera de crecer es encontrando los datos, la información, las acciones específicas y concretas que te van a sacar adelante. Que están ahí en el conocimiento. Entonces, es el momento de estudiar más. No hay una cultura de estudio en nuestros empresarios. O sea, yo les dije que yo conozco muy bien al pequeño y mediano empresario. No hay una cultura de estudiar, no hay una cultura de leer, no hay una cultura de formarse. Pero en esta crisis es el momento de tomar la decisión de formarse. O sea, por ejemplo, te doy recomendaciones. Hay un libro que se llama Vendes o Vendes que lo recomiendo altamente. Fácil de leer, en un lenguaje muy simple. Está hecho por el señor Grant Cardone. Puedes decidir comprar ese libro, Vendes o Vendes, Grant Cardone, y comienza a leerlo. Te va a dar ideas de cómo vender mejor. Es un libro extraordinario. Luego dice, de ninguna manera se arrellana uno. Esa palabra arrellana no es una palabra común, pero básicamente significa tirarse en el sofá y acomodarse ahí, a estar tranquilo y esperar que todo esto pase. O sea, es volverse llano en el sofá, ponerse tranquilo. No, uno no se pone tranquilo y lo deja correr. Eso sería autodestrucción pura. O sea, quedarte estático a esperar que todo pase no es una solución, es suicidio. Así que en la vida el camino de salida es el camino por en medio. O sea, es atravesar todo esto, atravesar el dolor, atravesar las preocupaciones, atravesar la crisis y salir adelante como un campeón. Pregunto, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si hasta ahora te parece bien lo que estamos hablando, quiero ver varios números 1, por favor. Quiero saber que están ahí, que esta información te está sirviendo. Porque lo más importante al final eres tú, ¿no? Yo también tengo ganancia. Cada vez que yo repaso y estudio este material, veo qué cosas puedo hacer en mi empresa. Chévere, ¿verdad? Aquí estamos todos conectados, la gran mayoría los puso. Les agradezco su participación. Bien, esta es la gráfica que nos muestra la secuencia. Y de verdad quiero que leamos todo esto de una manera muy consciente y entender bien cuál es el mensaje. Dice, fíjate, si intentas poner orden en las líneas de comunicación y la organización frente a la amenaza de un desastre financiero, siempre será demasiado tarde. Cuando hablamos de las líneas de comunicación, es la manera en cómo está organizada la empresa, o sea, son los flujos del trabajo. Básicamente, en criollo, si te pones a organizar la empresa, cuando hay una amenaza de un desastre financiero, de una recesión, de una crisis, ¿ok? Básicamente, siempre será demasiado tarde. Cuando las crisis financieras están a la vista o se prevé, siempre promociona primero y rápidamente. Repito, siempre promociona primero y rápidamente. Y esa palabra promoción la voy a explicar súper bien en este webinar. Luego en amarillo dice ignorando las líneas y las organizaciones. Entonces, ¿qué es para ti ignorar? No prestar nada de atención a la organización. La atención solamente va a promocionar. Es lo primero, es la primera acción, ir rápidamente. Que justamente es lo que menos estamos haciendo la mayoría de las empresas. Las empresas que usualmente no es que se promocionan muy bien, porque esa es parte de las debilidades de las pymes. Las pymes no son buenas promocionándose, aunque hay algunas excepciones que son geniales haciéndolo, pero en su gran mayoría pierden muchas oportunidades por no saber cómo promoverse.
Entonces hay que ignorar la organización y ponerse a promocionar. Aprovecha la crisis para aprender a promocionarse, que realmente te voy a dar 10 acciones de cosas que pueden hacer que son tremendamente efectivas para que tú puedas generar ingresos y ventas. Luego de la promoción, si la vas haciendo inteligentemente, vas a obtener más dinero e ingreso. Y en lo que empiezas a tener suficiente dinero o el dinero para tu funcionamiento, ordenas la compañía, pones orden en los flujos, en la línea de comunicación, en la organización después. Es la única secuencia que te va a ayudar a manejar la crisis. Entonces vamos a hablar mucho de la promoción. Ahí dice el señor Hubbard que estudió muchísimas organizaciones, muchísimos imperios, dice, y esto pasó en el imperio romano, en el imperio turco, en el imperio inglés, o sea, en todos los imperios que han existido en la historia de la humanidad, en todas las empresas ocurre lo que vamos a leer acá. Dice, el imperio o la empresa que se contrae siempre ha experimentado emergencias financieras, que siempre van a haber, pero no las ha manejado. Y manejarla es promocionar primero y organizar después. Lo que casi siempre se hace es intentar resolver la situación mediante cambios administrativos, que es organización, y medidas económicas, que es restricciones. Y eso nunca da resultado porque te haces más pequeño. No es momento de organizar, ni es momento de tener principalmente la atención en recortar gastos. Y fíjate, escribe número 2, si tu primera reacción ante la crisis que se estaba viendo por el tema de la situación en Venezuela fue recortar gastos. Sé honesto, ¿verdad? Sé honesto y pon ahí, si lo primero que comenzaste a hacer, epa, no, ahorita no me voy a volver loco, no voy a comprar nada, esta inversión mejor la dejo para dentro de 2 semanas, y te pusiste un poco precavido en el tema de cómo gastas tu dinero. Entonces ponga el número 2 si fue tu primera reacción. Vamos a ver acá. Tenemos 2. Ok, David, no sé si estaba conectado con esto, él quedó en 1. Pero sí, muchas personas es como lo primero, ¿no? Uno piensa, tengo menos dinero, recorto gasto. Y les voy a decir, fíjate, cuando hay una crisis financiera, las empresas recortan 3 partidas: la promoción, la capacitación, y normalmente no tienen reserva financiera. Esos son los 3 gastos que más producen dinero y que menos importancia le dan los pequeños y medianos empresarios. Lo voy a escribir por el chat. Gastos que se recortan. Primero la promoción. La promoción ya lo vamos a ver, es todo lo que es publicidad, llamadas, eventos para darnos a conocer. Capacitación. Y reservas financieras. Que es justamente las que las corporaciones tienen como una prioridad. Para una gran corporación, que son cerca del 3 o 4% de las empresas a nivel mundial, primero es la promoción, hay mucha formación de su equipo de trabajo y siempre tienen reservas para protegernos en caso de cualquier cosa y para poder crecer financieramente. Y esta es una ñapa financiera. Entonces, la secuencia correcta. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la promoción en marcha. Y si tu promoción no ha sido fuerte, vamos a fortalecerla en este momento. Luego de eso, tenemos que saber administrar con inteligencia. O sea, siempre tenemos que organizarnos, pero viene después de la promoción. Y luego poner en práctica medidas económicas necesarias para garantizar que el ingreso sea mayor que los gastos. Ese es el propósito de la economía, no gastar más de lo que estás ganando. Ese es el orden correcto. Y en las emergencias uno promociona antes de siquiera pensar en la reorganización. Hacer eso mantiene la expansión. Yo voy a preguntar, fíjate, ¿a alguien no le ha quedado claro que en base a lo que estamos estudiando, la promoción es la prioridad número 1 y es lo primero que debemos hacer?
es lo que es más, estoy reforzando en cada lámina. Esta información viene de un artículo que el señor Hubbard dejó sobre manejo de crisis, que tiene 25 páginas, y él menciona, fíjate, no menos de veintitantas veces el hecho de que la promoción es lo más vital en momentos de crisis. Y da muchos ejemplos. Entonces, expansión versus contracción, ¿verdad? Ningún imperio o ninguna empresa se queda estática. Siempre se expande, perdón, mediante promoción inteligente, buena administración y economía sensata, por ese orden. Entonces, fíjate, uno solamente puede estar en dos condiciones. O estás creciendo o estás haciéndote más pequeño. O sea, o te estás expandiendo financieramente, comercialmente, o te estás haciendo más chico. Para crecer siempre hay que hacer promoción inteligente, administrar sensatamente, inteligentemente y tener una economía ordenadita. Se contraen usando el orden incorrecto. ¿Okay? Cuando viene una crisis y no haces estos pasos, te vas a contraer. Y normalmente no tienes la posición que tenías antes. Vamos a leer qué dice. Se contraen porque nunca vuelven a lograr la posición anterior mediante dirección administrativa por sí sola. Y la restricción de la economía no tiene nada sobre lo que economizar. Fíjate, si no tienes dinero, no tienes que economizar. Primero tienes que hacer el dinero y luego administrarlo bien y economizar ese dinero. Si, dice aquí, fíjate, sí habla de economizar. No puede ser un botarata con el dinero, pero habla de promoción con mucho más energía y cuanto antes. O sea, todos a promocionar como locos. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver sobre la promoción. Cómo promocionar en grande. Cómo volvernos mejores dando a conocer nuestros productos y servicios. Y hacerlo de manera inteligente. No todas las personas que están en marketing realmente entienden bien esto. A veces el marketing se enfoca mucho en lo bonito, en los seguidores, pero no realmente en crear demanda, crear deseo, construir una base de clientes que te amen, que quieras, que quieran a tu empresa, que quieran sus servicios, que te recomiendan. Y esto es lo que vamos a ver, cómo hacer promoción inteligente. Aquí tenemos una regla. El flujo de salida gobierna el flujo de entrada. ¿Ok? La palabra flujo técnicamente es algo que va de un punto a otro. El flujo de salida sería algo que sale. Si hablamos de una empresa, son las cosas que salen de la empresa. El flujo de entrada es un flujo que va de un punto externo hacia la empresa. Son las cosas que entran. Entonces, lo que das es lo que va a generar lo que vas a recibir. Es la ley de causa y efecto. El flujo de salida gobierna el flujo de entrada. Entonces, vamos a ver esta referencia que a mí me encanta. Dice, y tiene que ver con dónde tenemos la atención. Dice, las personas con demasiada frecuencia hablan sobre el problema de flujo dentro que tienen. Es decir, no tengo mucho dinero, me faltan clientes, no estoy vendiendo suficiente, no tengo producto, no tengo materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen la atención en las cosas que quisieran recibir. Entonces, siguen resolviendo su problema de flujo dentro, pero nunca se resuelve. ¿Por qué? Obviamente nunca fue un problema de flujo dentro. Es un problema de flujo fuera. No puedes resolver el problema equivocado. ¿Por qué? Porque el flujo de salida gobierna el flujo de entrada. Entonces, fíjate, el flujo fuera es donde tenemos que tener la atención en las cosas que salen de nuestra empresa. Y ver que el flujo fuera es más sagrado. O sea, sagrado es algo importante, algo máximo, algo vital. Además es más moral. O sea, imagínate que tú tienes la cura de una enfermedad mortal y no la das a conocer. Eso sería inmoral no hacerlo, no dar a conocer que tú tienes una solución a una cantidad de enfermedades. Tú tienes una empresa que genera productos y servicios que le generan una solución a personas en un área. No comunicar esa solución es inmoral. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el flujo fuera, que básicamente es comunicar lo bueno que es tu producto, que es tu servicio y cómo puedes ayudar a la gente, es moral. Y además es más remunerativo que el flujo de entrada. Imaginemos
un vendedor. Un vendedor tiene su flujo de salida y su flujo de entrada. El flujo de entrada son las ventas que hace, ¿verdad? Las compras, el dinero que le pagan, los clientes que incluso lo recomiendan con otro cliente. Esas recomendaciones son flujo de entrada. El flujo fuera de un vendedor común sería mandar mensajes por WhatsApp, mandar presupuestos, mandar cadenas de difusiones a sus clientes, hacer llamadas telefónicas, reunirse con los clientes, hacerle preguntas de las cosas que necesitan. Eso haría un vendedor, ¿correcto? Entonces, si un vendedor llama más que otros, ¿cuál tendrá más probabilidades de vender más? ¿Ok? Definitivamente el que llama más, el que tiene más entrevistas, el que se comunica más. Entonces, fíjate, yo quiero mostrarles una historia que yo hace tiempo leí. Voy a dejar de compartir para que entendamos esto del flujo fuera y la promoción. Ejemplos reales. Lo pueden buscar por internet y van a obtener esta misma información. Fíjate, este señor, Joe Girardi, se considera el mejor vendedor de autos de la historia. El récord Guinness de este señor es 14.251 autos vendidos al detal, o sea, los vendió él, no los vendió con una compañía. Él era el vendedor. En un día llegó a vender 18 autos y tenía un ritmo de venta de un auto cada 15 minutos. O sea, esto es asombroso para una persona. Esta historia, al que la quiera, se lo puedo mandar. ¿Ok? Me escriben a mí o por los chavos, por los vendedores y se las dan. Pero fíjate, ¿qué hacía Joe Girardi? Él descubrió varias cosas. Una de sus acciones más exitosas era el envío masivo mensual. Cada mes del año, Girardi enviaba una tarjeta de felicitación. Cada mes del año, personalizada a toda su base de datos de clientes, la cual llegó a sumar miles de personas con los años. O sea, este señor tenía una base de datos en una época donde no había WhatsApp, donde no había email. Él mandaba cartas en físico, tarjetas de presentación, cada mes, firmadas a mano. Luego dice el mensaje clave. Las cartas no intentaban vender nada de forma directa. Cambiaban de diseño, gráfico y temática según el mes o la festividad. Navidad, Acción de Gracias, San Valentín. Pero por dentro siempre llevaban el mismo mensaje simple y poderoso, que era me gusta, I like you, firmado de puño y letra. El impacto. Cuando esos clientes, sus familiares o amigos necesitaban adquirir un vehículo nuevo, el primer nombre en su mente de manera automática era el del vendedor que los recordaba constantemente de forma genuina, que era Joe Girardi. No voy a leer todo esto porque se los va a dar de regalo. Había la ley de los 250, que era una ley de cuántas personas podía conocer una persona y cómo él podía recomendar a Joe Girardi. Y él también tenía una política de a quien les recomendaba, él les daba una comisión. Y el postventa, dice, el auto no se vende cuando se entrega, se vende después. Él realmente se preocupaba de que si un cliente tenía un problema con el auto, él realmente ayudaba a que el cliente se le reparara el auto rápidamente. Incluso en algunos momentos llegó él a costear alguna reparación menor. Todo esto va a entrar dentro de la categoría de promoción. Entonces, hacer cartas y mandarlas es algo que cualquier persona puede hacer. Pero solo lo hacía Joe Girardi. Él lo descubrió y lo hizo y lo mantuvo en el tiempo. Bien, ¿qué les parece? Quiero verlos, quiero ver si vamos bien. Si se va entendiendo el mensaje de la promoción y de la importancia del flujo de salida. María nos dice que sí, número 1. Vamos a continuar la presentación. Perfecto, muchachos, gracias. Magnífico, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa esta palabra promoción. Proviene de pro y moción. Pro es hacia adelante y moción es movimiento. Entonces promoción es moverte hacia adelante o hacia arriba. Es hacer flujo fuera. Promoción es el arte de ofrecer algo que obtenga una respuesta. La buena promoción, la promoción inteligente, obtiene respuesta.
Y al final consiste solo en qué ofrecer y cómo ofrecerlo para que obtenga una respuesta. Fíjate, las líneas de promoción son la publicidad, las encuestas que le hagas tú a un cliente. Una encuesta es básicamente llamar para averiguar alguna información. O sea, si tú quieres averiguar qué piensa tu cliente, qué necesita, qué desea, cómo se siente respecto a algo, eso es una encuesta. Y es algo que tú tienes que hacer. Las encuestas se pueden hacer de manera conversacional o las puedes hacer con formulario. Todo lo que tú le des para que el cliente te responda es promoción. Llamar para cobrar es promoción. Llamar para vender es promoción. O sea que todo lo que es llamada, mensaje, correos, publicidad, poner una valla, todo lo que comunique, ¿okay? Incluso tener una tienda en un centro comercial donde pasan las personas y tener una bonita vitrina, todo eso es parte de la promoción. Todo lo que comunique a tu público, ¿ok? Una valla, la televisión, la radio, todo eso entra dentro de la categoría de promoción. Es buena cuando obtienes respuesta, cuando obtienes la respuesta que tú quieres. Si llamas para cobrar y te pagan, fue buena esa promoción. O sea, básicamente es promover. A veces la palabra promoción se relaciona mucho con un descuento. No estamos hablando de descuento, aunque también los descuentos es una manera de promover una oferta. Entonces, ¿cómo debe ser la promoción? Primero tienes que estar basada en las acciones que ya funcionaron antes. O sea, antes de ponerte a inventar qué vas a decir, qué vas a hacer, mira en el pasado qué te funcionó. ¿Qué hacías en el pasado para conseguir clientes? ¿Qué hacías en el pasado para que tus clientes te volvieran a comprar? Y eso es lo primero que uno debería hacer. Lo que ya funciona. A veces, y lo hacen mucho los expertos en hacerse virales por las redes sociales, investigan qué hacen los que tienen éxito y tratan de ver qué acciones exitosas hay en un video, en un reel, en un carrusel, en las redes sociales, para mirar qué puedo yo aprender de otro que le está yendo bien. ¿Ok? Ya estoy viendo que está entrando mucho ruido. Denme 30 segundos para cerrar esta ventana. Listo. Entonces, bueno, tiene que estar basada en lo que funciona. O sea, antes de inventar, analiza, observa en el pasado qué te funcionó. Dos, la promoción debe ser rápida. No se piensa 2 semanas, se lanza hoy. O sea, cosas como agarrar tu teléfono o el teléfono de los vendedores, crear una lista de difusión de personas que te tienen guardado y crear mensajes para enviarle a esas personas, algo que puedes hacer hoy. O sea, hoy puedes hacer la lista de difusión. Y puedes decir a los vendedores, pónganse a hacer lista de difusión y después se las revisas. Además, debe ser intensa, con velocidad y compasión. O sea, una de las cosas que yo quisiera que pasara con ustedes después de este webinar es que amaran la promoción, que fuesen obsesivos con la promoción, que empezaran a meter esa palabra dentro de su chip mental. Si tengo una empresa, debo ser un especialista en promoción. Ahí estoy viendo a mi amigo Federico de Matt, que fabrica un polvo para hacer helado súper espectacular. Tiene una marca súper bella, o sea, el logotipo, todo de verdad es espectacular. O sea, todo es muy bonito como para darlo a conocer, ¿ok? Hace un producto muy bueno, o sea, parte de la promoción es que también el producto o servicio sea de calidad. Entregar un producto o servicio bueno es una manera de promocionar porque la gente luego te recomienda, habla bien de ti, te vuelve a comprar. Entregar un producto de baja calidad es una pésima promoción. Y en el caso de Federico hace un gran trabajo. Bien, lo otro que tiene que tener la promoción es deseo real de ayudar. O sea, estás pensando en la ayuda, no tanto solamente en lo que vas a recibir. No es vender por vender, es servir a tu cliente. O sea, cada mensaje, cada comunicación, tienes que ponerte en los zapatos de quien lo va a recibir para ver si eso puede ser efectivo. También tiene que ser repetida. Es más, hay una máxima que mínimo 3 veces el mismo mensaje. ¿Ok? Lo puedes cambiar un poco, pero que sea la misma idea. 3 veces de lo mismo. A veces incluso es solamente lo mismo. Y les digo aquí un dato de marketing.
A veces se cree que la actividad de marketing es una actividad muy creativa y de muchos cambios, y es todo lo contrario. El marketing es encontrar lo que funciona para mantenerlo a morir mientras que funciona. Y es establecer como un sistema de comunicación con tus clientes. Joe Girardi encontró que enviar cartas personalizadas cada mes firmados y diciendo me gustas, I like you, cambiándole el tema de la Navidad, funcionaba. Y lo hizo siempre. Después que lo descubrió, no tenías que ser muy creativo para mandar la carta. Tenías que hacer siempre lo mismo. Además, tiene que ser constante. No es una campaña, es un ritmo continuo. Entonces, estas son las características de la promoción. Y fíjense, además de la historia de Joe Girardi, nosotros hicimos una guía escrita de todo lo que estamos viendo acá, donde explican, y es un poco más, o sea, no es una presentación como esta para el webinar, sino que es una guía. Si no tienes la guía, porque también la hemos estado mandando, pide la guía para que esto lo puedas seguir estudiando. Recuerda que hay dos cosas que tienes que hacer en la crisis: trabajar duro y estudiar más. Y además, la promoción debe ser estratégica, ¿verdad? Lo que está aquí en el cuadro azul dice, combina mensajes que construyen relación personal. Joe Girardi mandaba una carta de Navidad diciendo me gustas. Esa construye relación personal, no es para vender. Pero las relaciones personales luego generan ventas. Luego, que dan valor, que enseñen, que aportan. Por ejemplo, en nuestro caso, la guía y este webinar es para darles valor. También es importante mostrar resultados y éxito porque eso genera confianza. Los clientes no saben qué bueno eres tú, no saben a cuántas personas has ayudado. Entonces, mostrar clientes felices, testimonio, los números que tú generas para que tu público lo sepa, es parte de la estrategia comunicacional que debería tener la promoción. Y bueno, que vendan, que muestres el producto y que la gente lo quiera comprar y lo desee. Bien, importante, señores, fíjate, siempre enfoca la promoción de lo que es para vender en los productos y servicios que puedas entregar hoy. Si tienes un contenedor de China que te va a llegar dentro de 6 meses, no promocionas eso. Ve promocionando lo que tienes ahora. También importante, si vas a hacer publicidad en las redes sociales, que es muy estratégica, no hagas publicidad de los productos que menos se venden, porque la publicidad es para captar clientes. Normalmente se recomienda que la publicidad sea con tu producto estrella. Eso también está entre las 10 acciones que les voy a recomendar. ¿Qué es lo que viene acá? Bien, respecto a la promoción y a lo que hemos visto hasta acá, hago una pequeña recapitulación. Cuando hay una crisis financiera, el primer paso es promocionar, no organizar. El segundo paso, después que entra dinero, reorganizamos lo que tengamos que reorganizar y luego mantener una economía sensata que garantice que no estés gastando más de lo que estás ganando. Pero siempre va primero la promoción, luego la organización y por último, economía sensata. Entonces la promoción es como la reina, lo que va primero, donde tenemos que tener pasión y amor por promocionar. Entonces aquí les voy a enseñar 10 acciones que sabemos que puedes hacer ya y que pueden funcionar. Lo puedes empezar a hacer desde ahora. Toma nota, escribe, comienza a generar ideas de cómo puedes hacerlo. Rápidamente. Primera, crea rápidamente listas de clientes y prospectos. Un prospecto es un candidato. Es una persona que te puede comprar que no te ha comprado todavía. Y un cliente es una persona que ya te compró. Son diferentes, ¿no? El prospecto simplemente es alguien que se puede haber comunicado o no, pero que simplemente tú tienes el dato y lo puedes interesar para que se convierta en cliente. Esto con la idea de enviarles la promoción. Cuando se la vas a enviar directamente por correo, por WhatsApp, por mensaje de texto o vas a llamar por teléfono, todo eso es válido. Pero la lista es lo primero que se necesita. Esto lo pueden hacer los vendedores, lo puede hacer el departamento de marketing o lo puedes hacer tú de acuerdo a los recursos que tú tengas disponibles. Y hacerlo rápido.
Y arma listas, ve armando listas de 100, de 200 y las vas haciendo diariamente. O sea, no esperas a tener la lista completamente terminada para comenzar a hacer la promoción porque no sería rápido. Pero necesitas listas. O sea, si tú decides que vas a llamar por teléfono, ¿qué requieres? El teléfono y a quién llamar. Tener una lista con el nombre, el teléfono y bueno, información adicional que puedas tener para que la llamada sea más empática es valedero. Esto lo puedes hacer rápido, ¿ok? Normalmente en los teléfonos hay listas. O sea, tienes ahí un montón de contactos. Puedes bajarlo. Apóyate en la inteligencia artificial si no sabes cómo bajar una lista, porque te recomiendo es que crees la lista. O sea, puedes bajar todos tus contactos y de ahí generar la lista. Luego puedes marcar en esa lista las cosas que vas haciendo. Luego, el siguiente paso es haz que los vendedores contacten a sus clientes. Llamar para saber de ellos, interesarse en ayudarles, averiguar sus necesidades actuales. O sea, la primera llamada puede ser simplemente, hola Juan, hace tiempo que no hablamos, mira, quiero saber cómo estás, si necesitas algo en este momento y ya. ¿Ok? Ahí vas viendo si la gente necesita algo. Y eso puedes hacer un montón de llamadas un día. En las pymes a veces el dueño es el mismo vendedor. Bueno, tienes que apartar tiempo para la promoción, es mi recomendación, para que puedas hacer esto como una gran prioridad en este momento. O sea, invierte más tiempo en promocionar que en otras cosas. 2. Enviar mensajes de manera constante a tu base de datos. Usa el WhatsApp y el email o el correo electrónico para enviar ofertas de ventas, contenido de valor, saludos, encuestas, entre otros. Son cosas que puedes hacer también rápidamente. Hay programas para enviar correo, hay programas para conectar el WhatsApp, pero bueno, comienza con difusiones, ¿ok? Y luego vas aprendiendo, eso también es parte de lo que hay que estudiar. Estudiar cómo hacer la promoción, cómo enviar mensajes masivos sin que te bloqueen el WhatsApp, cómo enviar correos masivos de manera efectiva. Pero comienza con lo que puedes hacer hoy. Si ya tienes programas, si ya es algo que has hecho, bueno, hazlo en este momento con mayor urgencia. Número 3. Mira, haz publicidad de tu producto estrella por las redes sociales. ¿Ok? Hoy en día es extremadamente simple y económico promocionarte. Piensa en la época de Joe Girardi, los años 70, los años 60. Si una empresa quería darse a conocer, ¿cuáles eran los medios disponibles? A ver, póngame por el chat para leerlos, ¿cuáles eran los medios disponibles para que una empresa se diera a conocer en los años 60 o 70? ¿Y cuánto costaban? A ver, ¿quién es el primero que escribe? Prensa escrita, televisión, revistas, ¿ok? Radio, ¿ok? Ojo, también lo de que lo que hacía Joe Girardi, el correo, o sea, enviar por el correo así en Venezuela se llama Ipostel o FedEx o MRW, que son los nombres en Venezuela, enviar cartas, así lo hacía Joe Girardi, o sea, era una carta con un sello postal que se le enviaba y le llegaba al buzón a la persona. Hoy en día también se puede hacer eso. Llamadas telefónicas cuando comenzaron a tener todos teléfonos, o sea, yo creo que las llamadas telefónicas es más hacia sí, 60, 70. ¿Cuánto costaba una revista, estar en la prensa nacional? Eran cosas costosas. Hoy en día tenemos la inmediatez de las redes sociales, que son súper, o sea, especializadas en que le puedes llegar a un público muy específico, que no pasa con la televisión y la prensa. Eso lo hace muy económica. O sea, por menos de $1, una persona te puede responder un mensaje. Puedes llegar por centavos a tu público objetivo con las redes sociales. Lo puedes hacer gratis. ¿Ok? O que ya Instagram y WhatsApp se han puesto las pilas para que uno les pague, pero realmente gratis le puedes llegar a la gente. O sea, hoy en día estamos en el momento donde es más fácil hacer dinero en la historia de la humanidad con el tema de las redes sociales. Pero no lo estamos utilizando realmente al máximo, la mayoría de las empresas.
Fíjate, si alguien jamás ha hecho publicidad o no le ha funcionado, tengo una guía de cómo crear un anuncio publicitario que tiene los elementos fundamentales. Y te puedo pasar un contacto de una persona para que te ayude. Tengo varios que te pueden ayudar. ¿Ok? Aquí está Jesús Hermade, que es parte de nuestro equipo, puso su teléfono o el teléfono de la compañía para mandarle todas estas guías. Bien, conseguir testimoniales de tus clientes y promoverlos en grande. Hoy en día un testimonial puede ser un mensaje de WhatsApp, una nota de audio, un video que grabas con el celular o una producción que grabes también audiovisual. Pero consíguelos, dalos a conocer. Una persona le va a creer más a un cliente a que lo digas tú mismo. Que se vean reales. Lo puedes promover por las mismas redes sociales, por el WhatsApp, por correo, para que la gente vea el testimonio de éxito. Si tu negocio es un negocio que tiene una fachada, que es un negocio que es una tienda, un restaurante, aplica esto. Tener una fachada de tu negocio atractiva, con lindos avisos, que seas mejor, o sea, más visible. Y fíjate, aquí estamos hablando de que el letrero se vea bonito, atractivo, que no se vea borrado, que si es una vitrina esté limpio el vidrio, que tenga una bonita exhibición, que si está para la calle que tenga florecitas, que esté limpia, que la pared esté pintada. Si es un centro comercial es más la vitrina, el orden, cómo se ve la tienda, la iluminación. Esto es parte de la promoción, cómo luce tu negocio. También tu personal es parte de la promoción. Que tengan una imagen profesional de acuerdo a tu negocio y que sobre todo sean cordiales y amables. Esto es parte de lo que le das al cliente. Promoción, recuerden que viene de pro, que es hacia adelante o hacia arriba, y moción, que es movimiento. Entonces son cosas donde tenemos que tener la atención, son flujos fuera, son las cosas que das, son la causa de lo que vas a recibir, son las causas del efecto. Fíjate esta, que puede ser menospreciada en muchas empresas o por muchos empresarios. Ten siempre baños limpios y aseados. O sea, pon la atención en que tu baño sea limpio y aseado. Que tenga siempre papel higiénico y jabón de mano. Más yo te recomiendo tener una checklist para que lo revises. Esto deja una buena impresión o una mala impresión si no lo tomas en cuenta. Más hay una referencia, un escrito, o sea, una política del señor Hoover que dice tener siempre esto de los baños limpios, aseados, con papel higiénico, jabón de mano, las paredes pintadas y que el staff o el personal se vea profesional, o sea, simplemente limpieza, orden, cosas arregladitas. No estamos hablando de lujo, puede aumentar en un 500% el ingreso de una empresa. Y es algo que está probado. Si lo puedes poner buenos olores, unas florecitas en el baño, mucho mejor todavía. Este también es clave. Pon tu atención, porque todo esto tiene que ver con la atención, donde yo me estoy enfocando y donde mi equipo se está enfocando. Pon tu atención y la de tu equipo en ayudar honestamente a los clientes. De ahí te van a surgir ideas geniales. O sea, es mi recomendación. Sé obsesivo en ayudar a tu cliente. Ten tu atención completamente alocada, completamente crazy en ayudar. Y esa es básicamente la historia de Steve Jobs con Apple, de Phil Knight con Nike, de todos los que crearon una gran corporación, una gran marca, tenían su obsesión en ayudar, en generar soluciones maravillosas. Si lees la historia del creador de IKEA, que es esa marca de muebles suiza inmensa, eran gente alocada que querían dar lo mejor a sus clientes, querían dar buenas soluciones. Y el enfoque estaba en eso, en ayudar. Refuerza de manera constante el propósito de la empresa y la visión de ayudar a la gente. Solamente hacer esto, te puede cambiar en un giro de 360 el éxito de tu compañía. 9. Parte de la promoción inteligente tiene que ver esto. Promueve principalmente los beneficios de tus productos o servicios con una idea simple y clara. O sea, la comunicación tiene que ser clara, sencilla,
en un lenguaje cotidiano, mostrando el beneficio o trabajando el dolor o problema que solucionas. Eso siempre debería estar presente en la comunicación. Bien, este es el momento del compromiso. Escribe 3 si vas a promocionar esta semana. Desde ya. Hortensia, maravilloso. Rápido, eso me gusta. Hortensia fue en el acto. Muy bien. Natalia de Colombia. Claudín, maravilloso. Es más, vamos a inspirarnos en Joe Girardi, de los años 60 y 70. Récord Guinness de ventas de autos. Esos autos grandes que habían en los años 60 y 70. Conviértete en el Joe Girardi de tu industria o de tu sector. Sé bueno haciendo difusiones por WhatsApp, mandando correo, enviando cartas. O sea, pon creatividad en eso. Pero comienza con lo sencillo que puedas hacer. O sea, yo lo digo, o sea, ¿qué tan difícil era hacer una carta, escribirla, ponerla en el correo y hacer esto disciplinadamente mes a mes? ¿Tiene trabajo? Tiene trabajo. Pero es algo sencillo, cualquier persona puede hacerlo si decide hacerlo. Bien, aquí está nuestro amigo Jesús Hermade, que es el ejecutivo gerente de nuestra división que atiende al público, volviendo a hacer promoción por aquí por el chat. Entonces, bien, fíjate, la transición, saber qué hacer no es lo mismo que hacerlo. O sea, ya aquí hemos visto los datos, pero ahora tienes que ponerte a trabajar y comenzar a hacer realmente la promoción. Que sea la prioridad, no diría ni siquiera de estas semanas, la prioridad de julio y agosto debería ser la promoción. Julio y agosto. Que suban las ventas, que suba el ingreso. Entonces, fíjate, ¿qué vimos en el chat? Vimos el problema real. Son los 3 pilares de este webinar. La economía se frenó porque las empresas no están comunicando. Y esto genera un efecto en cadena. Hay que revertir esto. La secuencia correcta para manejar las crisis es primero promoción, luego administrar, organizar, eso es lo que significa administración, y una economía sensata. En ese orden. Al revés, la empresa se encoge y no vuelve a tener el mismo tamaño de antes. Y número 3, viene de la promoción, promociona en grande. Entender que el flujo de salida gobierna el flujo de entrada y vimos o les dimos 10 acciones concretas para empezar esta semana. Y mantenerlo por siempre, lo que te vaya funcionando. Pero darle mucha fuerza por lo que queda de mes y el mes que viene. Y aquí cumplimos con la oferta cuando comenzamos este webinario. Luego, fíjate, saberlo no es hacerlo. Y déjame adivinar, ni siquiera lo que va a pasar el lunes, lo que va a pasar mañana. Vas a abrir tu correo, vas a tener un montón de cosas, incendios, la gente te va a demandar, entonces la lista de clientes la vas a dejar para cuando tengas tiempo, vas a promocionar a lo mejor 3 días, si la respuesta no es de inmediata, lo paras y en 2 meses vas a estar recortando gastos exactamente como te dije que no hicieras. Y no porque seas una persona flojo, sino que hay un tema también de medirte, de que te acompañen, de que te exijan, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros somos como un coach de los empresarios, porque sabemos que uno se diluye con el día a día que tenemos de sobrecarga. Entonces, ¿qué tenemos y qué nos hace falta en la mayoría de los casos? Fíjate, ya tenemos la información, parte de ella. Tenemos la capacidad de hacerlo porque tienes teléfonos, tienes vendedores, te tienes a ti mismo, tienes tu inteligencia, tienes buenas intenciones que te sobran. ¿Pero qué te falta? Bueno, medir es importante para hacer el tema del flujo fuera, el flujo de salida, de entrada, perdón. Entonces tenemos que tener un sistema de medición. Tenemos que tener un plan de promoción, mínimo de 5 semanas. Yo siempre recomiendo planificar para que después que haces el plan lo que toque solamente ejecutar. Y es importante alguien que te exija los números mientras que agarras la disciplina. Si quieres ir un poco más allá y dejar que te ayudemos, te voy a decir lo que podemos hacer por ti. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son los 2 caminos? Porque aquí hay personas que son nuevas y hay personas que ya nos conocen. Hay personas que ya hicieron el seminario de gerencia por indicadores de gestión y hay personas que no.
Entonces, fíjate, hay dos caminos en este momento, según donde tú estés. El primero es, por favor, hagan el seminario de gerencia efectiva por indicadores de gestión para que entiendas nuestro sistema que está orientado en hacer flujo fuera, que está orientado en promocionar. Aquí vamos a ver también cómo medir la promoción, cómo medir el flujo fuera y el flujo de entrada. Aquí te enseñamos a medir. Es un seminario de 3 días que damos de manera presencial, por ahora en Caracas, Maracay y Valencia. Y lo damos en línea de manera virtual a través de la plataforma Zoom en horario de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, lunes, martes y miércoles por 2 semanas. Esto puedes hacerlo simplemente decidiendo. Esto es parte del punto de que cuando hay una crisis tenemos que estudiar y trabajar más duro. O sea, aquí vas a aprender. Esto lo tenemos en promoción. Y creamos una consultoría rápida dentro de nuestra consultoría comercial que se llama La Máquina de Hacer Dinero, que es una consultoría de 5 semanas. Si no sabes cómo promocionarte ya o quieres que te acompañemos para obligarte a hacer la promoción, esta consultoría es para ti. Incluso lo puedes hacer aunque no hayas hecho ningún servicio con nosotros. El seminario de gerencia por indicadores de gestiones normalmente cuesta $400. Estamos en una oferta de $50, ahora cuesta 200. Y es a tasa de BCB. Este seminario dura 3 días, 8 horas cada jornada. Y aquí aprendes a medir, a hacer planificación semanal, a un montón de datos gerenciales de cosas que puedes hacer. ¿Okay? Esto está en oferta para los que quieran esta oferta. Si lo vas a hacer en línea, cuesta 200, o sea que con la promoción queda en $100. Y la consultoría rápida, La Máquina de Hacer Dinero, se hace en 5 semanas. No es un curso, es un plan de promoción ejecutado contigo semana a semana con un consultor que está encima de tus números. Tienes 5 pasos. Primero, hacer un diagnóstico comercial. Eso lo hacemos en la primera reunión con un formulario para ver de tu empresa qué has hecho, qué te ha funcionado y qué vamos a potenciar. Luego, hacer un diseño de la promoción basado en lo que ya te funcionó antes y en algunas cosas que le vamos a agregar. Luego, lanzarlo, hacerlo, ¿okay? Ejecutarlo contigo. Ponerle indicadores de gestión a esa promoción para poder medir lo que está funcionando y lo que no, que podamos ir corrigiendo semana a semana. Y al final, tener un plan estratégico para tu promoción que vas a implementar en los próximos 6 meses. ¿Okay? Ese es básicamente de qué se trata. Para eso tenemos 10 sesiones, 2 reuniones por semana durante esas 5 semanas. Y fíjate, básicamente eso incluye las 10 reuniones por semana que te llevan un par de horas. Lo podemos hacer en el horario que te convenga. El diagnóstico, el plan de promoción diseñado para tu negocio, el sistema de medición de estadísticas comerciales que te vamos a dar. Además te vamos a dar una guía de promoción a primero, que tiene que ver con todos estos datos. Y tienes acceso a un acompañamiento por WhatsApp que durante esas 5 semanas puedes preguntar lo que quieras. Todo esto tranquilamente podría costar 3.700 o más. ¿Ok? Sin embargo, la promoción es que eso va a costar $1.000. Esta consultoría completa con todo lo que eso lleva. Además, fíjate, nosotros siempre queremos ver resultados. Te acompañamos hasta que suban tus ingresos. O sea, vamos a estar ahí hasta que hagas la promoción y que realmente tú puedas tener un aumento consistente de los ingresos y de las ventas de tu negocio. ¿Ok? O sea que vamos a estar, si es necesario, más de 5 semanas. A condiciones especiales, ¿verdad? 50% de descuento en el seminario que es nuestro producto estrella, el seminario de gerencia efectiva por indicadores de gestión. Lo tenemos la semana que viene en Maracay y en agosto en Caracas. Y en agosto lo vamos a tener en línea. Para la consultoría de la máquina del dinero solo tenemos 8 cupos. Es limitado porque no tenemos tantos consultores. Y lo vamos a cerrar. Esto lo hicimos para la semana pasada. Lo estamos repitiendo, lo vamos a tener hasta la siguiente semana. Y ahí cerramos. ¿Ok? El descuento del seminario sí lo vamos a dejar por todo julio. ¿A qué tienes que hacer? Si te interesa, escribe por el chat quiero o pones un número 1. ¿Ok? Simplemente dice, mira, me interesa. Si tú dices quiero, ¿qué va a pasar? Nos vamos a reunir contigo para darte más información. Tanto del seminario como de la consultoría o cualquier otra cosa que pueda servirte. ¿Ok? Entonces quiero irlos leyendo por el chat. Si a alguien le interesa alguno de estos 2 servicios,
por favor comunica, me interesa o quiero. ¿Ok? En esta etapa también es momento de preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda del seminario? ¿Quieres decir algo? Por favor, dilo ahora. ¿Ok? Quiero leerlos, ¿no? Si todo está claro, por lo menos pongan un número 1 de que todo está claro. Chévere, Paul dice que sí. Aquí está Lourdes, le interesa, muy bien. Chévere. Por preguntar no cobramos, ¿verdad? A veces la consideración es el dinero, pagar $200, pagar los $1000. Todo eso podemos llegar a acuerdos, ¿ok? Bien, si te quieres inscribir, escribe en el chat, contacta por WhatsApp. Ahí está el teléfono de nuestra compañía, +58-0414-459-9627, por el grupo que te invitamos. Escribe y comenta, ¿ok? Si quieres la guía de este webinario, pide la guía. Si quieres la guía de cómo hacer un anuncio publicitario, pide las guías. Si quieres el artículo de Joe Girardi, pide el artículo de Joe Girardi, ¿ok? Todo eso te lo enviamos rápidamente. Cuando es el tema de avanzar, normalmente la gente dice no tengo dinero ahora mismo, no tengo tiempo, mi caso es distinto, mejor lo pienso. Esas son las respuestas que normalmente tiene el empresario ya. O sea, quiero recortar, no quiero contratar nada, o sea, es lo que hay que derrotar. Justamente te vamos a ayudar a tener más dinero, a tener más tiempo, te vamos a ayudar a mejorar. Esa es nuestra oferta de valor. Siempre el beneficio de contratarnos tiene que ver con hacer más dinero, tener más tiempo para ti, hacerlo con menos esfuerzo y lograr las metas de tu empresa. ¿Ok? Aquí está Lourdes, ¿verdad? Que nos está escribiendo. Te vamos a estar contactando Lourdes o escribe también por el chat con la persona que te hizo llegar esta información. Entonces, ninguna empresa se queda quieta, se expande o se contrae y lo que hagas en los próximos 7 días, decide en cuál de los dos grupos vas a estar en diciembre. Decide y promociona primero. Decide que podemos ayudarte. Aquí está nuestro teléfono. ¿Ok? Es un tema de decidir. Recuerda que la palabra crisis es observar, evaluar, separar los componentes de lo que estamos viviendo y decidir, ir tomando decisiones. Decidir promocionar, decidir trabajar duro, decidir que vas a estudiar más, que vas a formarte, que vas a comenzar a leer, son cosas que te van a ayudar a crecer. Gracias, gracias, gracias por esta hora fabulosa de haber compartido juntos. Ya con esto vamos a ir terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que vimos hoy. ¿Algún comentario final? Con esto básicamente vamos cerrando. Ya sabes, momento de acción, de decidir, de ponernos a trabajar. Cuentas con HCA, cuentas con un equipo realmente preparado para todo lo que tenemos que hacer. Entonces les mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias por confiar en nosotros y nos estamos viendo. Estamos en comunicación. Hortensia, de verdad, gracias por estar acá con nosotros. Voy a escribir mi teléfono personal. También me pueden escribir a mí. +58-412-247-1922. Hortensia, por favor también escríbeme, ya que tú siempre estás acá. Vamos a hacer grupo, vamos a hacer comunidad. Nada, vamos a estar en contacto. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Administración por Venezuela. Ahí vamos.